Ok, el tema que vamos a ver ahorita es calor específico, ¿sí? Eh, Básicamente vamos a ver cómo se puede resolver con MATLAB diferentes ejercicios que planteemos en este tema. Entonces, para esto vamos a empezar con un ejercicio muy sencillo, que es, supongamos que tenemos una pieza de metal, ¿sí? En este caso supongamos que es cobre, que tiene que lo calentamos desde, no sé, temperatura ambiente 27 grados centígrados hasta 153 grados centígrados. ¿Sí? Entonces la pregunta es cuál es la energía que se requiere para elevar la temperatura de este metal de este valor a este valor. Vamos a suponer que conocemos las dimensiones, que es de 3 centímetros por 2 centímetros por 2.5 centímetros. Entonces, para hacer el cálculo de esto se requieren diferentes pasos. El primero es conocer la densidad del cobre. Eso lo pueden buscar en tablas en internet, ¿sí? O en algún libro respecto a este tema. Entonces, para el caso del cobre, déjenme averiguar cuál es la densidad. Si no estoy mal es 8.9, ¿sí? Es la densidad del cobre, 8.9 gramos por centímetro cúbico. Déjenme comprobarlo, por favor. Densidad del cobre. Estoy comprobando si es 8.96 si queremos ser muy rigurosos. Bueno, entonces, si tengo este dato, entonces lo que seguiría es, si puedo encontrar el volumen de la pieza, porque es lado por lado por lado. Entonces, con el dato de densidad y volumen puedo encontrar la masa. Y existe una fórmula que dice que la energía que se requiere para este cambio en temperatura es proporcional a la masa, el calor específico de cobre en este caso, y el cambio en temperatura que va a sufrir. La temperatura final es 153 grados y la temperatura inicial es 27 grados. El calor específico del cobre es de 387. ¿Sí? Sus unidades son joules sobre kilogramo por grado centígrado. Entonces quiere decir que si yo quiero utilizar esta densidad y este calor específico, tengo que pasar o tengo que tener esta masa en kilogramos. Solo tengan en cuenta ese detalle. Entonces veamos cómo se resuelve este ejercicio. Empezamos, creamos un programa, vamos a llamarle bit, termo, unidad 3, que es calor. Listo. Yes. Ok, CLC, clear, close. Entonces, primero se empiezan fijando los datos de este ejercicio. Pues yo sé que los lados de esta pieza son de 2.5 centímetros, 3 centímetros y 2 centímetros. Es más, vamos a poner aquí adelante las unidades para que no haya pierde, centímetros. ¿Sale? El dato que tengo es que la temperatura inicial es de 27 grados, que es la temperatura ambiente. Y la temperatura final es de 153 grados. Esos son los datos con los que inicio. Pero sabemos que es de cobre, entonces definimos que la densidad, o sea, la densidad del cobre es de 8.96. Y sus unidades son gramos sobre centímetros cúbicos. Entonces, el otro dato que también es inherente es el calor específico del cobre. Pues es CU, vamos a llamar, el calor específico del cobre. Que nos ponen que es 387 joules sobre kilogramo. A ver, déjenme poner las unidades. Joules sobre kilogramo por grado centígrado. Listo. Entonces, con estos datos puedo empezar el cálculo. Les decía que el primer paso es calcular el volumen. Y el volumen no es otra cosa más que multiplicar los lados. ¿Sí? Entonces, el comando que hace eso es prod de producto. Entonces, al hacer eso me da que esta multiplicación de estos pues es 15. ¿Vale? Entonces ya tengo cuánto vale el volumen.
porque si se guarda una figura de este tipo es lado por lado, que es un prisma rectangular. Entonces ya con ese cálculo ahora sí puedo encontrar la masa, porque masa es igual a la densidad del cobre por el volumen. Solo recordando que esta masa está en gramos, por el hecho de que tengo la densidad en gramos. ¿Cómo le hago para pasar esta masa de gramos a kilogramos? Pues simplemente, si la divido entre 1000, ¿vale? O 1 a la 3. Entonces, de esa manera ya tengo la masa en kilogramos. Y pues ahora sí, bueno, quizás calculando la diferencia de temperatura, que es temperatura final menos temperatura inicial. Entonces, ahora sí, haciendo el cálculo de 126 grados, ahora sí puedo hacer el cálculo por fin de la energía requerida para elevar la temperatura de esa pieza, que es la masa en kilogramos, el calor específico del cobre por el cambio en temperatura delta T. Entonces, la energía que se requiere para esa conversión es de 6553.6 joules. Y esa será la respuesta de este ejercicio. Entonces, bueno, ya hicimos este cálculo. ¿Qué otra cosa podemos hacer? Ahora supongamos que se tiene un recipiente el cual contiene agua, ¿vale? No sé, a 24 grados centígrados. Y tenemos acá 350 mililitros. Entonces yo a esto le voy a agregar una esfera de aluminio que tiene un radio de, no sé, 3 centímetros. ¿Sí? E inicialmente está a una temperatura de 190 grados centígrados. Entonces la idea es que esta esfera la vamos a colocar dentro del líquido. Y lo que nos interesa encontrar es un término que se conoce como temperatura de equilibrio térmico. Entonces, lo que se requiere para este cálculo es saber o conocer la identidad que cuando se hace este experimento hay alguien que va a ganar energía porque va a subir su temperatura, en este caso es el agua, y hay alguien que va a perder energía porque se va a enfriar, ¿sí? Conociendo esta identidad, podemos determinar entonces cuál es la temperatura de equilibrio térmico, ¿sí? Que es a la cual van a terminar estos dos elementos. Entonces, procedamos a resolver este ejercicio. Es parecido al anterior porque tenemos que hacer cálculos de masa a partir de densidades. Entonces, partamos del, hagamos prácticamente lo mismo que acá. Sé el radio, que es de 3 centímetros, ¿sale? La temperatura inicial del metal, vamos a llamarle TX, es de 190, ¿vale? Ahora pasemos en el agua. El agua, sé que la masa son 350 gramos, porque mililitros y gramos es lo mismo, es decir, en este caso serían 0.35 kilogramos, recordando que es la masa como la requiero. ¿Vale? Para diferenciarlo vamos a poner masa del agua, MA. ¿Vale? Y el otro dato que tenemos que conocer es cuál es el calor específico del agua. Pues para que lo sepan es 4186. Igual, las unidades son joules por kilogramo por cada grado centígrado. Entonces, vamos aquí las unidades. Este sería solamente kilogramos. ¿Vale? Y también necesito la temperatura inicial del agua, que en este caso es de 24 grados centígrados. Listo. ¿Qué datos necesito como extra y que los puedo encontrar fácilmente? ¿Cuál es la densidad del aluminio? Igual, si buscamos en tablitas, la densidad de aluminio es de 2.7 gramos por centímetro cúbico. Entonces vamos a poner esto acá. Pulse. Listo. Y el calor específico del aluminio es de 900 joules por
sobre kilogramo por grado centígrado. Listo. Entonces creo que con esos datos es suficiente ya para iniciar el cálculo. Bueno, veamos. Primero vamos a encontrar el volumen. Entonces para eso necesito saber cómo se determina el el volumen de una esfera. Entonces si buscamos, nos vamos a dar cuenta que la fórmula es 4/3 de pi por radio al cubo. Entonces eso es lo que voy a poner acá. 4/3 de pi por radio al cubo. ¿Sí? Recuerden que el radio está en centímetros. Entonces esto me va a dar centímetros cúbicos. Listo, ya tengo el volumen. Y vimos que la masa no es otra cosa más que la densidad, en este caso del aluminio, por este volumen que acabo de encontrar. Entonces, si lo ejecuto, encontramos que esta es la masa del aluminio. Igual, lo que necesitamos es la masa del aluminio, pero en kilogramos, no en gramos. Entonces lo divido entre 1000, de tal forma que la masa es de 0.305 kilogramos. Y ya con esta masa puedo encontrar lo que es la energía. Entonces, aquí les voy a enseñar cómo lo puedo hacer de otra manera en MATLAB. La que importa encontrar es esta temperatura de equilibrio térmico. Entonces, hay una instrucción que nos ayuda muchísimo que se llama solve. ¿Sí? ¿Cómo la vamos a usar? Necesito la masa del agua, aquí está. Necesito el calor específico del agua, aquí está también. Necesito la diferencia en temperatura a la cual termina, que es la temperatura de equilibrio térmico, menos la temperatura a la que empieza el agua. Y todo esto es igual. Si se acuerdan, hay uno que gana energía y uno que la pierde. Entonces, el que la va a perder es la masa del aluminio. Vamos a poner MX, vamos a poner X acá, para diferenciar las que, cuando ponemos la X estamos hablando del metal, ¿vale? Entonces, la masa que acabamos de calcular de aluminio por el calor específico del aluminio por la diferencia de temperaturas. Este también va a terminar la temperatura de equilibrio térmico, pero empieza a 190 grados. Entonces, solamente con ponerlo así, MATLAB puede resolverlo, puede hacer el despeje y encontrar la solución. Entonces, aquí está trabajando y vamos a ver cuál es la solución de este sistema. Como no lo puse cuál era la solución acá, ni siquiera le di que lo ponga en formato numérico, me lo pone de esta forma, ¿sí? Entonces, esto lo puedo ejecutar y me va a dar un número. ¿Cómo le hago para que ya de inicio me dé el número? Coloco todo como un double, ¿sale? Y una vez le voy a poner la variable de salida. Entonces, la respuesta que me la regrese en temperatura, vamos a poner con minúsculas para diferenciarlo de esta temperatura de equilibrio térmico. Ejecuto y entonces se encuentra que si yo hago ese ejercicio de mezclar una esfera a cierta temperatura de aluminio en agua a cierta temperatura, básicamente lo que va a encontrar es que tenemos, ambos se equilibran a 50 grados centígrados. ¿Sí? Para hacer una pequeña variación de este mismo ejercicio, ¿qué pasa ahora? No voy a suponer que no conozco la temperatura de esta pieza, la misma pieza, ¿sí? Pero en este caso entonces sí les voy a dar el dato que yo quiero, que se equilibren a 30 grados centígrados, ¿sí? Entonces la pregunta debería ser, ¿a qué temperatura está esta cosa? ¿Sí? Entonces fíjense qué tanto va a cambiar este programa que acabamos de resolver hace rato. Es más, para que lo tengan a la mano, simplemente voy a copiar y pegar todo. ¿Sí? Ya está repetido 2 veces el mismo programa. Entonces fíjense, en este caso no estoy dando la temperatura de la pieza, pero sí estoy dando la temperatura de equilibrio térmico que dije que va a ser 30 grados centígrados. ¿Sí? Entonces, de igual forma tengo que calcular el volumen y la masa de esa pieza, porque tengo el radio de 3 centímetros. Pero ya no voy a calcular TET, sino que voy a calcular TX. ¿Sí? Y ya, es todo lo que voy a hacer, no voy a modificar nada más el programa. Solamente borré el TX que tenía aquí arriba, agregué el TET y agregué esta TX. Solo con hacer eso, fíjense
Lo que me está diciendo entonces que si yo quiero que el sistema termine a 30 grados centígrados, esa bolita de aluminio debería estar inicialmente a 61 grados centígrados. Entonces, ahí tienen como un ejercicio modificando algunas cosas, puedo encontrar diferentes variables. Acá arriba encontré la temperatura de equilibrio térmico y aquí abajo encontré la temperatura de esa pieza. Entonces, ahí tienen otro ejercicio de cómo puedo aprovechar el uso de esta herramienta Sol para que sea MATLAB el que haga el despeje y no tenga que hacerlo yo. ¿Sí? Bueno, entonces, como último ejercicio de estos temas, también hicimos ahora uno que sería algo normal que haríamos en una casa, que es en un vaso con agua. Lo que hacemos ahora es, no sé, un vaso de medio litro, 500 mililitros. Lo tenemos a una temperatura de, no sé, ¿qué será? Bueno, 27, 28 grados centígrados. ¿Sí? Y aquí el chiste es que nosotros a este vaso con agua le vamos a poner hielo. Entonces, lo interesante ahora, este bloque de hielo, es colocarlo acá y determinar de qué tamaño debería de ser para que la temperatura a la cual terminen eh, sea de 18 grados centígrados. ¿Sí? Entonces ahora hay que averiguar el tamaño de esta pieza. Vamos a suponer que el hielo está a menos 18 grados centígrados. ¿Sí? Pues recuerden, a mí lo que me interesa es cuáles son las longitudes de esto. Voy a suponer que es un cubo para simplificar, porque un cubo tendría, todos los lados son del mismo tamaño. ¿Sale? Entonces, ahí tiene otro ejercicio. Entonces, para este tema, lo que vimos es que existen transiciones para el cálculo de energía. Es decir, aquí están los menos 18 del cubo. ¿Sale? Va a tener una transición hacia 0 grados. En esta parte va a haber un término que se llama calor latente por fusión. ¿Sí? Y por último va a llegar a la temperatura de 18, que es la que estoy buscando. Entonces tengo que calcular 3 energías para poder determinar esta transición del hielo en el agua. Mientras que para el agua empieza en 28 grados centígrados y va a terminar en 18. Entonces este es más fácil porque solamente es una transición que es en el estado líquido. Así que aquí solamente voy a hacer el cálculo de una sola energía. Entonces lo diferente ahorita es que voy a utilizar este término. Entonces, ¿cómo se resuelve este tipo de ejercicios? Pues veamos. De igual manera que antes, de hecho voy a aprovechar esta información que está apuntada acá. De tal forma que la masa que voy a usar es medio litro, es decir, 0.5. ¿Sí? El calor del agua sigue siendo 4186 y la temperatura que propuse son 28 grados. Esos son los datos iniciales del agua. De hecho, también les estoy dando cuál es la temperatura de equilibrio térmico, que la fijé en 18 grados. ¿Vale? Acá lo diferente va a ser todo con el hielo. ¿Sí? Yo conozco que el calor específico, vamos a llamarle de sólido, ¿sí? En estado sólido del agua, déjenme buscar la información, ¿dónde está? Perdón, ese dato, ¿dónde lo dejé? Ok, si no estoy mal es 2090, creo que déjenme asegurarlo bien. Ok, esto es más fácil, lo busco directamente en internet si no tengo el dato a la mano. ¿Sí? Entonces necesito el calor específico del agua en estado sólido. Está, calor específico del agua. Entonces, ¿dónde está? ¿Dónde está?
Entonces es 2090, ¿sale? Entonces con ese dato, la idea es determinar ahora, vamos a ver, déjenme escribirlo por acá, 2090, ¿sale? Igual las unidades vienen siendo joules, kilogramo, grado centígrado. Entonces, también necesito conocer cuál es el calor latente por fusión del agua en estado sólido, ¿sí? Toda esta serie de datos tienen que buscarlos pues en tablas que vienen en libros, en internet también, en internet mismo, ¿sí? De tal forma que podamos conocer estos valores y utilizarlos para propuestos que nos importan. En este caso, lo que sabemos es que el calor latente por fusión es de 333.000 joules por cada kilogramo, ¿sí? Esto tiene que ver con el hielo, ¿sí? ¿Qué figura geométrica supusimos? Pues es un cubito. Así que, ¿qué otra cosa necesito como dato? Y lo tenemos, es la temperatura en la cual vamos a trabajar con el hielo, ¿sí? Entonces, la temperatura la dijimos que es menos 18 grados. Entonces, empiezo con el fácil, ¿sí? Que es la energía que se requiere para el agua. Entonces, este está sencillo porque es masa del agua, calor específico del agua, por la temperatura de equilibrio térmico menos la temperatura del agua. Y esta por sí solo ya nos da el dato de menos 20.930 joules. Entonces, ese ya está. Para el caso del hielo es donde va a tener el chiste. Entonces vamos a dejar como sims. Lo que no tenemos es la masa de ese sólido. Entonces vamos a calcular tres energías. Q1, que es la masa del sólido por el calor específico del sólido por, ¿sí? Y la primera transición es hacia 0 grados, partiendo de la temperatura del sólido, ¿sale? La segunda energía que vamos a necesitar ahora es esa masa del sólido, pero por el calor latente por fusión, que es la transición entre sólido y líquido. Y por último, la tercera energía es esa masa del sólido, pero ya es agua, entonces agua líquida, entonces manejamos el calor específico del líquido y esta es la temperatura de equilibrio térmico menos 0 grados centígrados, ¿sí? Estas son las tres transiciones que requiere para resolverse. Y como las tres están en función de la masa del sólido, puedo encontrar la Qx, le vamos a llamar, que sería la sumatoria de Q1 más Q2 más Q3. De hecho, no es necesario el zoom, perdón. ¿Sí? Y al hacer esto, entonces me da que la suma de estos tres es 445.968. ¿Sí? Entonces, veces la masa del sólido. Y utilizo la herramienta que tenía acá, que dice, vamos a llamarle, si encontrar la masa del sólido, ¿sí? Dice que Sol, hay una energía que va a ganar, que es en este caso el hielo se va a enfriar, así que se va a calentar, perdón, este gana, contra la energía de uno que pierde, que en este caso es el agua, ¿sí? Entonces, al hacer esto, automáticamente encuentra cuál es la masa de hielo que se requiere, así lo voy a poner MH para diferenciarla de esta masa. Entonces, la masa de hielo que se requiere es esta. Para tenerla en un número, pues simplemente hay que ponerla double, ¿vale? Ejecutamos y obtengo que se necesitan 0.0469 kilogramos. Simplemente para que quede en gramos, lo vamos a multiplicar por 1000. Ya tengo la respuesta, 46.93 gramos. ¿Sale? Tengo, o quiero calcular el volumen con la fórmula de densidad y masa. ¿Sí? El dato es que la masa de este entre la densidad y la densidad del agua es 1 gramo por cada centímetro cúbico. Entonces prácticamente el volumen es 46.93 centímetros cúbicos, ¿sí? De tal forma que si recuerdan
el cálculo de volumen también es igual lado por lado por lado. Es decir, si yo quiero encontrar un lado, es la raíz cúbica del volumen que acabamos de encontrar. De tal forma que lo que me dice es que para que nosotros podamos convertir, colocar un hielo de menos 18 grados centígrados en agua, medio litro de agua a 28 grados centígrados y obtener una temperatura de equilibrio térmico de 18 grados centígrados, requiere un hielo que tenga un tamaño de 3.6 centímetros por cada lado. Entonces imagínense el tamaño de esta pieza y eso lograría la temperatura que nosotros estamos buscando, ¿sí? Entonces esa es una forma de resolver este tipo de ejercicios. Bueno, eso es todo por el momento. Entonces, la idea es de aquí ver este tema de calores